Bienvenidos a este nuevo video dedicado en este caso al desarrollo de contenidos de la ficha número 9 de la asignatura Algoritmos y Estructuras de Datos. La ficha número 9 está dedicada al análisis y a la introducción de conceptos referidos al uso de funciones en Python en particular, y estas están estrechamente relacionadas al concepto de subproblema que en alguna oportunidad hemos discutido y sobre el cual volveremos con algunas definiciones un poco más detalladas ahora. Un subproblema es un problema incluido dentro de otro, que tiene estructura más compleja, estructura lógica más compleja. En general, un problema que puede ser dividido en subproblemas se conoce o se dice un problema compuesto, y en contraparte, un problema que no puede ser dividido en problemas más simples, o que no admite serlo, o que no vale la pena dividirlo en problemas menores, se dice o se define como un problema simple. Un principio que es básico en el planteo de algoritmos para resolver problemas en programación consiste en tratar de identificar los subproblemas simples en los que pudiera estar compuesto un problema mayor, o un problema compuesto, valga la redundancia, considerando que cada subproblema simple es también un problema, que va a tener datos de entrada, ciertos procesos que se aplican a esos datos, y se obtendrán como resultado, como salida de esos procesos, los resultados esperados con el enunciado del problema. Un esquema como el que muestro aquí a continuación muestra generalmente la idea. Un problema compuesto, marcado allí como el rectángulo más grande, tiene ciertos datos de entrada del lado izquierdo en este gráfico, y como resultado de aplicar los procesos que se suponen dentro del mismo, se obtienen los resultados esperados para el problema. Pero si el problema es un problema compuesto, podemos pensar en dividirlo en problemas menores de lógica separada, tal que el subproblema número 1, por ejemplo, tome como datos a algunos o todos los datos del problema principal, genere algunos resultados que ya pueden ser los resultados finales, todos o algunos, del problema, y parte de estos resultados pueden ser tomados como datos del subproblema siguiente, el 2, que a su vez podrá generar resultados que serán entradas para el subproblema que sigue o resultados ya finales del problema principal. Lo que queremos reflejar con esta idea es que los subproblemas en que pudiera dividirse un subproblema compuesto se supone que tienen lógica más directa, más simple, más acotada, y que el programador, llegado el caso, puede concentrarse en cada uno de estos subproblemas con más precisión, con más detalle, y sin abarcar una lógica tan grande y tan interrelacionada que genere una solución demasiado compleja para luego pensar en un programa que pueda plantearse de manera más simple. En general, una técnica que los programadores usan para intentar resolver un problema cuando éste es complejo consiste en ubicar estos subproblemas a los que me estoy refiriendo, tratar de resolverlos por separado y luego juntar las piezas para obtener la solución del problema mayor. De hecho, esta manera de proceder, centrando el análisis de un problema en los subproblemas que pudiera contener, en general ha dado origen a una técnica, una estrategia, un paradigma de programación que se conoce como programación estructurada. Uno de los principios de la programación estructurada sugiere descomponer un problema en problemas menores simples, cuyas soluciones se programan por separado y luego se reúne todo para conformar el programa completo. Como vamos a ver en otra ficha posterior, la programación estructurada tiene otros principios además, pero este podría ser el principio más esencial: orientar la solución a un problema
al descubrimiento de los subproblemas que pudiera tener y resolverlos a estos o plantearlos a estos por separado. En forma ideal, como mostramos en el gráfico recién, un problema compuesto se dividirá en tantos subproblemas como haya detectado el programador, de forma que estos subproblemas van a pedir ciertos datos y entregarán ciertos resultados. Y estos resultados podrán ser datos para los subproblemas que siguen o podrán ser ya los resultados finales esperados. En la práctica es posible que la gráfica que mostré hace unos instantes, que aquí replico, no sea tan lineal ni tan directa como estamos mostrando aquí. Los subproblemas pueden tener resultados que no sean inmediatamente datos del problema que sigue en lo inmediato, sino que a lo mejor parte de los resultados de un subproblema les sirven al subproblema inmediato o a otro que viene después. Y algunos de esos resultados pueden ya ser los resultados finales. Y los datos del problema podrían ser repartidos a algunos para un subproblema y a algunos para otro. Lo que se busca rescatar con esa imagen es que, en general, un programador tiende a separar la lógica interna de cada uno de los subproblemas de forma tal que no se mezclen esas lógicas o esos procesos. Se tiende a que los subproblemas se relacionen entre ellos vinculándose de forma tal que los resultados generados por uno les sirvan como dato al otro, pero de forma que los procesos que cada uno lleva adelante en la medida de lo posible sean independientes. Que un subproblema no esté aplicando procesos que le corresponden a otro. Un ejemplo, como para avanzar en esto y ver a dónde nos lleva, es un problema muy sencillo, muy directo que vamos a analizar ahora. Este problema no es importante para nosotros por la complejidad lógica que el mismo tiene, sino por la estructura que vamos a aplicar progresivamente para resolverlo. De hecho, este problema es un problema tan sencillo que ni siquiera requiere un ciclo para su solución. Y de todos modos nos interesa, como dije, por su estructura. Supongamos que se pide cargar por teclado dos números y luego calcular la superficie de un cuadrado, suponiendo que el lado de ese cuadrado es el mayor de los dos números cargados y que se nos pide también calcular la superficie de un círculo, pero ahora suponiendo que el radio de ese círculo es el menor de los números. Entonces cargamos dos números, el mayor es el lado de un cuadrado, el menor es el radio de un círculo, calcule la superficie de ese cuadrado y la superficie de ese círculo. Eso se puede plantear dividiéndolo en dos subproblemas de manera muy clara. El primer subproblema tiene el objetivo de determinar cuál es el mayor y cuál es el menor entre los dos valores que se nos dieron. O sea, no puedo calcular las áreas hasta que sepa cuál es el más grande y cuál es el más chico. Por lo tanto, si vamos a dividir esto en problemas menores, el problema de te doy dos números, decime cuál es el más grande y cuál es el más chico, es un subproblema en los que se puede dividir a este problema general. Y una vez que sé cuál es el mayor y cuál es el menor, entonces sí puedo entrar en el ámbito del segundo subproblema y entonces calcular las áreas. Con el mayor aplico la fórmula que corresponda y calculo el área del cuadrado, y con el menor aplico la otra fórmula que corresponda y calculo el área del círculo. Y de paso, esto también me dice, una vez que tengo la lógica de cada uno de los subproblemas, en qué orden debo ejecutar cada uno de esos procesos. Primero debo ejecutar el proceso para buscar el mayor y el menor, y luego debo calcular las áreas, o sea, ejecutar el proceso que me permite el cálculo de las áreas. Todo esto se puede pasar en limpio en un esquema como el que mostramos aquí. Lo que vemos allí es una especie de diagrama de flujo primitivo, en el que la lógica de cada uno de los subproblemas no está especificada, sino que solo están planteados los subproblemas a nivel de título, o si se quiere a nivel de enunciado. Sería un protodiagrama de flujo,
el paso previo a construir el diagrama completo. Con este diagrama lo que estamos buscando es resaltar la existencia de los subproblemas que hemos detectado y el orden en el que debe plantearse la solución de o debe ejecutarse la solución de cada uno de ellos. Se supone que este programa, el proceso para resolver el problema, parte de la carga de dos datos que aquí estamos llamando A y B, que son los datos generales del problema compuesto original. Luego entramos en fase del subproblema 1, que es determinar el menor, que guardaremos en una variable llamada men, y el mayor, que guardaremos en otra variable llamada my, entre A y B. Quiere decir que para este subproblema entran como datos los valores A y B, y este subproblema se aplica solo para generar o determinar cuál es el menor, cuál es el mayor, y producir dos variables de salida que aquí estamos poniendo en un rectángulo punteado para indicar que en definitiva se trata de resultados temporales. El valor del menor lo voy a tener en men, el valor del mayor lo voy a tener en my. Esos dos valores son los resultados calculados por el subproblema 1, pero una vez que calcule estos dos, esos mismos dos se convierten en datos del subproblema que sigue, que ahora tiene el objetivo de calcular las áreas del cuadrado y del círculo. Este subproblema obviamente no necesita que yo cargue por teclado men y my. Los datos que se cargan por teclado son A y B, generales. El subproblema número 1, para resolverse, requiere que los compare. Al más chico lo ponga en men, al más grande lo ponga en my, y una vez que estas dos variables han sido asignadas, obviamente sin tener que volverlas a cargar por teclado, entramos en el ámbito del subproblema número 2, que toma el valor de men, toma el valor de my y aplica las fórmulas. Con uno de los dos calcula el área del cuadrado, que guardaremos en una variable a quad, y con el otro calcularemos el área del círculo, que guardaremos en otra variable que llamamos a circ. Las entradas de este subproblema serían men y my, y las salidas serían a quad y a circ. Estas dos ya serían el resultado general del problema compuesto original, y con eso el esquema de subproblemas estaría completo. Obviamente lo que está faltando aquí es indicar cuál es la lógica para resolver el problema 1 y cuál es la lógica para resolver el problema 2, lo cual podemos hacer en un diagrama de flujo clásico. El diagrama que mostramos allí muestra la estructura de la lógica completa, y aquí, si se observa, hemos mantenido la idea de identificar dónde hay subproblemas utilizando estas llaves al costado derecho y un recuadro en azul indicando quién es el subproblema número 1 y quién es el subproblema número 2, y haciendo un resumen del enunciado de cada uno de ellos a modo de etiqueta, como que estuviéramos etiquetando el gráfico. El programador en este caso está queriendo rescatar la idea de que detectó subproblemas y no quiere perder la secuencia de esos subproblemas o la identificación de los mismos por haber entrado en el detalle de la lógica. El diagrama nos está diciendo: cargue el valor de A, cargue el valor de B, aplique la solución para el subproblema número 1 hasta donde termina la llave, que es más o menos en este punto de unión, lo cual significa compare A con B. Si A es mayor que B y solo tengo dos variables, el mayor es A y el menor es B. Y si digo que no a esa pregunta, es al revés. El mayor es B y el menor es A. El hecho de que pudieran ser iguales los números no cambia la lógica ni se ve afectada en este caso, porque el resto entraría por el else y a los dos los guardaría lo mismo en las variables men y my. Cuando tengo el valor de my calculado por la rama verdadera o la falsa, no importa. O el de men calculado por la falsa o la verdadera, tampoco importa. Llegados a este punto y de ahí para abajo, entramos en el ámbito de solución del subproblema número 2, que es calcular las áreas. Insisto, llegado a este punto, los datos para calcular las áreas son los valores que quedaron guardados en las variables my y men, pero esas variables ya están asignadas con un valor, y que yo diga dato no significa necesariamente
cargue por teclado. Este subproblema tomó los datos A y B y generó los resultados men y may. Y aquí los datos men y may ya están generados y guardados en dos variables. Aplico estas fórmulas para el área del cuadrado, elevo el mayor al cuadrado, y para el área del círculo aplico la fórmula pi por radio al cuadrado. Como el radio es el menor, elevo el menor al cuadrado y multiplico por pi o con una aproximación de pi. Y una vez que tengo esos resultados, los muestro y termino. Este sería el diagrama de flujo con la lógica completa, con la lógica final para resolver el problema. Insisto, haciendo algún rescate de cuáles son los subproblemas, marcándolos a ambos con una especie de etiquetado al costado derecho del diagrama, como se puede ver aquí con esos rectángulos de color azul. El programa en Python para resolver este problema podría verse como se indica allí. Se pide que se cargue el valor de A, se pide el valor de B, entro a resolver el subproblema número 1 y aquí de nuevo utilizo un comentario a modo de etiqueta para indicar que lo que sigue es el proceso que resuelve el subproblema número 1. Los comentarios en ese sentido son muy útiles para hacer lo mismo que en el gráfico está haciendo el recuadro de color azul y las llaves. Bueno, aquí si el valor de A es mayor al valor de B, asignamos con asignación de tupla los valores men A en las variables, BA en las variables men may, y por el else al revés. Luego, con ese subproblema ya resuelto, entramos en el dominio del subproblema número 2. Otro comentario para indicar lo que sigue y aplicamos las fórmulas. El área del cuadrado, el área del círculo. Cuando ambos subproblemas han terminado de resolverse, cuando ambos procesos fueron corridos, muestro los resultados y con eso el problema está resuelto. Ahora bien, así como podemos pensar la solución del problema en términos de subproblemas que se planteen por separado, identifico esos problemas por separado y de alguna manera en el esquema gráfico indico dónde hay un subproblema y dónde está el otro. El gráfico lo podemos plantear así, con esa especie de etiquetado que hemos hecho, pero también podemos plantear el gráfico de manera tal que la visualización esquemática de los subproblemas sea más evidente, más física que este etiquetado que hicimos aquí. Se puede pensar que cada uno de los subproblemas que queremos resolver en un diagrama de flujo se dibuje como procesos separados, y cuando uno plantea en un diagrama de flujo un proceso por separado en el gráfico, en general, en la jerga de los diagramas de flujo habla de subrutinas o también subprocesos. Una subrutina o un subproceso en un diagrama de flujo sería un diagrama de flujo menor que muestra la lógica para resolver un subproblema que haya detectado el programador. Y un diagrama de flujo puede adaptarse con sencillez para esquematizar eso. El diagrama que mostramos recién podría plantearse separado en subrutinas como se muestra aquí. Contaríamos con un diagrama principal, con el símbolo de apertura, como siempre en un diagrama de flujo, la carga de datos. Y luego, en vez de graficar la lógica que resuelve el subproblema número 1, dejamos planteado que allí habría un proceso para resolver un subproblema, y lo que hace el programador para indicar que allí deja planteado que va un proceso, utiliza este símbolo hexagonal de bases alargadas, y dentro de ese símbolo, al proceso que vamos a graficar en otro lado, pero que tiene el objetivo de resolver ese primer subproblema, el programador le pone un nombre. El nombre que yo elegí para este proceso, para esta subrutina que dejo planteada, es ordenar. Vamos a ver de ahora en adelante que va a ser muy común que un programador no solo invente nombres para las variables que su programa va a utilizar, sino que también invente o diseñe nombres para los procesos o subrutinas separadas
que el programador quiere plantear para dividir su programa, en subprocesos que sean más manejables. Aquí estoy indicando, mire, hay un proceso que se llama ordenar, identificamos el proceso con un nombre y con un par de paréntesis a la derecha del nombre. Ese par de paréntesis me está indicando que la palabra ordenar refiere a una subrutina o a un subproceso o a un proceso que se grafica por separado. En cambio, el nombre de una variable se coloca solo sin los paréntesis al costado. A continuación, indicamos que aquí va otro subproblema, el subproblema que se llama áreas. También designamos un nombre para él. También indicamos que se trata de un subproblema o de un proceso separado, de una subrutina, colocando un par de paréntesis vacíos a la derecha. Y esto está indicando que tanto la gráfica del proceso ordenar como la gráfica del proceso áreas se van a graficar por separado en este esquema. Se supone que ordenar hará su trabajo, áreas hará su trabajo y como resultado de eso tendré el valor de la variable a quad y el valor de la variable a circ, que corresponden a las áreas del cuadrado y del círculo como habíamos indicado hace unos instantes. ¿Qué sigue? Sigue graficar, como indicamos, por separado la lógica que resuelve cada una de las subrutinas. Para indicar la lógica de resolución de una subrutina, en forma separada se hace su gráfico. Para indicar el inicio del gráfico de una subrutina, volvemos a repetir el símbolo hexagonal con el mismo nombre que le pusimos en el diagrama principal, como si ese símbolo fuera el símbolo de inicio, y a continuación simplemente planteamos la lógica, el diagrama de la lógica que corresponde a esa subrutina. Aquí están viendo que estoy haciendo lo mismo que antes habíamos hecho en el programa, en el diagrama general que hicimos en la otra placa. Para indicar que la lógica que resuelve a este subproblema terminó, en vez de utilizar el rectángulo de puntas redondeadas con la palabra fin, simplemente colocamos una línea horizontal al final de la gráfica de la subrutina para indicar que allí ese proceso se terminó. ¿Cómo entiende esto un programador? Y bueno, lee primero el diagrama principal. Si el diagrama está dividido en varios pedazos, como aquí se ve, centramos nuestra atención en el que se indica como diagrama principal, que se identifica porque es el que lleva el símbolo de inicio y el símbolo de fin tradicional. Cuando el programador observa que en el diagrama principal aparece un símbolo de estos, le están diciendo que ese proceso está graficado en otro lado. Salto al lugar en donde está hecho el gráfico, observo la lógica, sigo la lógica, entiendo lo que está pasando allí y cuando me dicen que allí terminó, regreso al punto desde el cual salté para continuar con el diagrama, en este caso con el gráfico del subproblema áreas, que obviamente hay que graficar aparte, como estamos haciendo allí a la derecha. El subproblema áreas se resuelve con esta subrutina que estamos indicando aquí, que como pueden ver solo contiene el cálculo de las dos áreas en la forma que indicamos recién. El diagrama de flujo que acabo de mostrar, dividido en subrutinas y presentado en forma separada para cada uno de los subprocesos como acabamos de mostrar, contiene exactamente la misma lógica y exactamente la misma información que este otro diagrama que estamos viendo aquí, con la diferencia de que acá estamos poniendo el gráfico todo junto y resaltando la existencia de alguno de los dos subproblemas con una etiqueta al costado. En cambio, con el gráfico que estamos haciendo aquí, cada una de las subrutinas se grafica por separado y estructuralmente el diagrama se organiza de otra manera, pero la lógica no ha cambiado en absoluto y simplemente esto consiste en una técnica para hacer el diagrama con una orientación un poco más detallada a la identificación de subproblemas y los procesos para resolver esos subproblemas, que es muy común que los programadores
utiliza.